Lo primero que llamó la atención de Elena al entrar en la habitación fue la cama desordenada. La manta estaba arrugada, la almohada estaba en el suelo junto a la cama y había migas esparcidas por todas partes. Elena sintió que temblaba de rabia y asco. Nunca se había permitido a sí misma ni a los demás comportarse como una posilga en su casa. Y aquí estaban a la vista todas las señales de falta de respeto por su trabajo. Además de la cama desordenada y las migas sobre ella, había ropa tirada por el suelo de la habitación. La ventana estaba abierta, los sonidos de la calle, el ruido de los coches que pasaban, de los transeúntes que hablaban y reían, de la sirena de una ambulancia que pasaba ululando en el alféizar de la ventana, inclinados por el peso de las cortinas. Había una flor en una maceta. Tenía un aspecto tan miserable y desamparado que el corazón de Elena se encogió aún más. «Desgraciado», dijo en voz alta. Caminó enérgicamente hacia la ventana, la cerró con fuerza, fijó la flor y corrió las cortinas. Luego miró alrededor de la habitación, sacudiendo la cabeza y moviendo las cejas. Justo en ese momento, cuando la mujer estaba pensando en los epítetos más desagradables para el hombre que había ensuciado tanto la habitación, el hombre apareció en el umbral de la puerta. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y se notaba la franca grosería en su voz. «Vivo aquí». Intentando hablar con voz tranquila, Elena dijo, «¿Y tú? ¿Qué haces tú aquí? ¿Parasitismo?». El chico que estaba en el umbral de la puerta le dirigió una mirada poco amable. Era lo mismo que hacía a veces su padre cuando estaba descontento, y esta peculiaridad masculina era bien conocida por Elena. «No es asunto tuyo», murmuró. «La habitación es mía para vivir como me plazca. Esta habitación no es tuya. Esta habitación está en mi casa, no en tu casa, en la casa de mi padre». Elena apretó los dientes, luchó contra la agresividad que despertaba en su interior. El pequeño cachorro que pensaba que podía dictarle sus reglas estaba siendo odioso y desafiante. Ella era la encargada de hacer esta casa confortable. Ella había supervisado las reformas. Cada cosa estaba seleccionada con amor y ternura, pensando constantemente en una vida en común con el hombre al que amaba. Y entonces apareció este pequeño canalla que decidió destruir la paz de la vida formada durante los últimos 2 años. «Este piso me pertenece por el mismo derecho que a tu padre. Así que no me hables así y ensucies la casa que me pertenece por derecho». Elena se dio cuenta de que tenía que calmarse y serenarse. Tenía que hacer acopio de voluntad y dejar de hablarle a Diego de una manera que provocaría un nuevo estallido de negatividad en su hogar. Con la aparición de ese cabrón de 15 años, todo parecía desmoronarse, como si alguien hubiera agitado una varita mágica y decidido destruir todo lo que a Elena le había costado tanto construir. El padre de Diego y él se conocieron hace 3 años. Fue un encuentro relámpago, cuando 2 personas sienten una atracción constante la una por la otra y no quieren resistirse a ella. Elena había mirado a Martín con tanta admiración que él no pudo evitar darse cuenta. Al hombre también le gustaba a ella, pero no podía o no quería lanzarse inmediatamente al abismo de la pasión. Martín estaba casado en aquel momento, pero el matrimonio con ya en ese momento agrietado en las costuras, y era bien conocido por él y su esposa. La relación con Elena se desarrolló lentamente. A pesar de la irresistible atracción mutua, el hombre y la mujer se estudiaban con diligencia, temerosos de hacer un movimiento innecesario para no violar los límites ajenos. Elena sabía que Martín estaba casado. Él no lo ocultaba. No le contaba a su amante los detalles de su vida familiar, pero estaba claro que no todo iba bien en la familia de Martín. Elena estaba enamorada. Nunca había amado a nadie tanto como a este hombre, serio y diligente, que ocultaba sus sentimientos en su interior. Martín rara vez expresaba sus emociones. Era introvertido. Pero darse cuenta de que con Elena podía ser diferente y lo era, la estaba volviendo loca. No contaba con que Martín apareciese un día en su puerta, bolso en mano. «¿Qué significa, Martín?», preguntó Elena con voz temblorosa, temerosa de creer que su deseo más importante y antiguo se había hecho realidad. «Significa que he venido a verte»,
respondió él y sonrió torcidamente. He venido para quedarme, no solo para pasar tiempo contigo. Dijo eso y se acabó. Ya no le contó a Elena los detalles de su proceso de divorcio. No era fácil con su exmujer. Elena lo sabía. Se convirtió en testigo involuntaria de las conversaciones telefónicas entre Martin y su exmujer, y quedó claro que era una mujer exigente, histérica. Ella y Martin tenían un hijo adolescente, y la mujer le recordaba a menudo a su marido el trauma que la marcha del padre había causado en la personalidad aún en formación del hijo. Martin nunca se quejó a Elena de su exmujer. Le dejó la casa en la que vivían, le pagaba una asignación mensual, cuya cuantía era mucho más seria que el 25% de los ingresos fijado por el tribunal. Para él y Elena Martin, compró una casa en la que ella organizaba la vida cotidiana, y era feliz solo de pensar en vivir en este lugar con su amado hombre. Se casaron 3 meses después de que Martin se divorciara oficialmente de su primera mujer. Elena empezó a pensar en tener un hijo con su amado. No lo dijo en voz alta, pero estaba implícito. Elena tenía casi 35 años, una edad crítica para el embarazo desde su punto de vista. Pero Martín guardaba silencio sobre el niño, y ella no se atrevía a hablar en voz alta sobre su única decisión. La exmujer se va a Bali, dijo Martín un día, y Elena, sumida en sus propios pensamientos, ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de lo que tenía que ver con ella. La mente de Elena daba vueltas al hecho de que, en un par de días, tenía que acudir a una cita rutinaria con su ginecólogo, quien volvería a reprenderla por su falta de ganas de quedarse embarazada y gestar un hijo sano. ¿Qué has dicho?, preguntó Elena distraídamente, cerrando el grifo y volviéndose hacia su marido. La exmujer vuela a Bali. Diego no quiere volar con ella. Todo empezó a tener sentido. La exmujer de Martín se va de vacaciones a un país cálido, pero no quiere llevarse a su hijo. Eso significaba que Diego se quedaría con su padre, es decir, viviría en su piso. Durante mucho tiempo, Elena se lo pidió. Aunque ya estaba claro que era poco probable que la ex volviera pronto. Una mujer que no trabajaba y no debía nada ni a nadie podía pasarse todo el verano en la isla paradisíaca, o incluso más. Martin se encogió de hombros y un par de días después apareció en el piso un joven delgado con el ceño fruncido. Por supuesto, no estaba contento de tener que vivir con su padre y su amante. De lo contrario, no percibió Elena, a pesar del matrimonio oficial con su padre. El chico no lo sentía. Tampoco la propia Elena, que miraba al chico, intentando ordenar sus pensamientos y tratar de encontrar un acercamiento al atribulado adolescente. «Hola, Diego. Siéntete como en tu casa». Dijo esto con fingida cortesía, y el chico solo tarareó, se quitó las zapatillas de los pies y se dirigió a su habitación, que su padre le había asignado. Martin miró con culpabilidad a su mujer, pero ¿qué podía hacer? Elena miró con nostalgia los zapatos del niño abandonados en el pasillo, debajo de los cuales se extendía un charco de nieve descongelada. Desde aquel día había comenzado el enfrentamiento entre Elena y Diego. El chico hizo todo lo posible por mostrar su antipatía por la nueva esposa de su padre. En la vista, ni una sola vez le dijo a Elena que la consideraba la culpable de la discordia en su familia. Pero para Elena estaba claro incluso sin estas palabras. Durante las primeras semanas, Elena fingió ignorar las travesuras de Diego. Tiraba cosas por todas partes, no limpiaba lo que ensuciaba, aunque desayunaba, comía y cenaba lo que Elena preparaba con regularidad. Elena veía el desprecio con que el chico trataba las cosas de especial valor para ella. Era capaz de romper un jarrón o cualquier otra pieza de decoración de la casa. Pero Elena soportaba en silencio todos los intentos del joven por demostrar su odio y aversión hacia su madrastra, con la que tenía que vivir en contra de su voluntad. No hizo ningún comentario sobre las cosas rotas, pero aquella mañana fue el punto de ebullición. Una ventana abierta, suciedad y basura en la habitación, música a todo volumen por las noches.
falta de al menos un mínimo de comunicación educada con la mujer de su padre. Todo ello desembocó en un escándalo. Si antes la casa estaba en estado de tensión, ahora el vaso de la paciencia de Elena rebosaba. «Esta noche hablaré con mi padre», le dijo amenazante a Diego, pero él se limitó a encogerse de hombros. «Di lo que quieras. Papá sabía dónde se metía cuando me sacó de casa. No se lo pedí». Elena suponía que su hijo Martín probablemente estaría feliz de vivir solo en la enorme casa vacía que había dejado la partida de su madre a Bali, y Martín, ni qué decir tiene, se lo había negado a su hijo. ¿Qué se podía esperar de un muchacho joven y enérgico abandonado en una casa vacía? Nada bueno, por supuesto. Diego estaba en la casa contra su voluntad, y Elena lo comprendía perfectamente. «¿Podrías mostrar al menos un poco de respeto por tu padre?», comentó Elena. «A mi padre le tengo respeto», dijo Diego. «Y no le debo nada. Al menos no me está pinchando. Con eso me basta», pensó amargamente Elena, que salió de la habitación y trató de calmarse. Por supuesto, no le diría nada a Martín. Ya estaba sobrecargado de trabajo sin las quejas de ella. ¿Por qué las peleas familiares? Elena estuvo despierta toda la noche, rodando de un lado a otro y recordando las palabras de Diego. Él tenía razón. Ambos habían sido rehenes de la situación. Y todo gracias a su madre, de vacaciones en Bali, y sin pensar en las consecuencias de su decisión de dejar a su hijo con su exmarido y la nueva mujer de éste. Por la mañana, sentada desayunando y picoteando perezosamente su tazón de avena, Elena miró a Diego y sintió un profundo vacío en su interior. Todo en aquel tipo la irritaba, su forma de sorber, de dejar la taza sobre la mesa, de sentarse con el teléfono en la cara. «No hablas», dijo Martín. «¿Qué te pasa?» «No pasa nada, cariño», respondió Elena, y de repente frunció el ceño. Recorrió mentalmente las líneas imaginarias del calendario y descubrió que llegaba tarde. Con tantas preocupaciones por el hijo de su marido, Elena se había olvidado por completo de sí misma y de su salud. Después de que Martín y Diego se fueran, Elena se apresuró a ponerse a trabajar. Pero antes de bajar al metro, compró unas pruebas de embarazo en la farmacia. En la oficina, fue directamente a la sala de mujeres, y en 10 minutos estaba claro que estaba en posición. Tras conseguir cita con su médico, esa misma tarde, Elena visitó a un ginecólogo y se sometió a una ecografía. El embarazo estaba confirmado, y ahora solo tenía que darle la noticia a Martín. Su reacción parecía imprevisible, pero esperaba que al menos su marido se alegrara de la noticia. ¿Embarazada? La cara de Martín se iluminó y Elena se sintió aliviada. Le había dado la noticia a su marido mientras estaban solos, pero Diego, por supuesto, no podía quedarse al margen. Martín compartió inmediatamente la feliz noticia con su hijo, y Elena pudo ver cómo el rostro del joven se torcía al enterarse de que su padre iba a tener otro hijo. No hubo palabras de alegría, ni siquiera una sonrisa en el rostro del muchacho. Diego no se alegró en absoluto de la noticia. Por la noche, Martín se lo contó a Elena. Es un adolescente acostumbrado a estar orgullosamente solo toda su vida. Por supuesto, nuestro divorcio en serie no ha sido fácil para él. Y ahora el hecho de que tú y yo vayamos a tener otro bebé no puede hacerle feliz. Tenemos que ser pacientes. Tarde o temprano se dará cuenta y lo aceptará todo. Elena suspiró, pensando febrilmente dónde conseguir paciencia y cuánta paciencia necesitaría. En su interior, un bebé crecía y se desarrollaba. Era un embarazo largamente esperado. Elena estaba llena de emoción y alegría, pero se sentía inquieta al ver a Diego. Después de Nochevieja, Martín se fue de viaje de negocios y Elena se quedó con Diego. Realizó con diligencia todas las tareas de la casa. Intentó tener el menor contacto posible con el hijo de su marido, pero seguía irritada al ver el desorden y la actitud irrespetuosa hacia su trabajo. La gota que colmó el vaso fue cuando Diego no volvió a casa por la noche. Elena se puso nerviosa, llamándole hasta el último momento, temiendo llamar a Martín e informarle de que su hijo no había vuelto a casa. Eran las 6 de la mañana cuando su hijastro apareció en la puerta.
borracho, alegre e indiferente a todas las palabras que brotaban de Elena. ¿Cómo puedes no avergonzarte de ti misma? Eres un canalla y un sinvergüenza. Aprovechando la ausencia de tu padre, has decidido que puedes tenerlo todo. No me grites. Diego le espetó e intentó apartar a Elena, que se le echó encima a puñetazos. Ella lloró. Intentó abofetear a su hijastro, pero en lugar de eso, lo único que vio fue una sonrisa de satisfacción en su cara. Y una expresión de satisfacción, como si hubiera conseguido lo que quería. Después de cerrar el baño, Elena lloró durante largo rato, y Diego, que había vuelto a casa por la mañana, ya había puesto música en su habitación, demostrando su independencia. Elena, al darse cuenta de su nueva pérdida, se lavó la cara e intentó irse a dormir, pero en lugar de eso, sintió un terrible dolor en el bajo vientre. Asustada y presa del pánico, dio vueltas por el piso y luego se sentó en el pasillo con el teléfono en la mano. «Hola, ambulancia». Diego se arrastró fuera de su habitación. Cuando vio los labios pálidos de su madrastra, inmediatamente su propia cara cambió. «¿Qué te pasa? Necesito un médico, mi estómago». Elena se retorció de dolor y le tendió el teléfono a Diego. «Dile que estoy embarazada, de 12 semanas. Dios, me duele mucho». Diego cogió a Elena en brazos y la llevó hasta el coche taxi que había llamado, en lugar de una ambulancia. «La ambulancia tardará 100 años. Llegaremos antes al hospital solos». Elena no discutió. Solo se agarró a ella por el estómago y apenas podía moverse del dolor. Su único pensamiento era uno: para no perder al bebé. Diego se sentó a su lado. Estaba pálido y callado. Elena nunca había visto así a su hijastro. En el hospital la examinaron, le inyectaron unos medicamentos y la metieron en una habitación. «No te preocupes, todo va bien. Tienes un tono fuerte. Has venido a tiempo. Podrías haber tenido un desprendimiento y entonces habría habido menos posibilidades de continuar el embarazo». Elena asintió en silencio, pero sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Permanecerás en el hospital alrededor de una semana», advirtió el médico. «Necesitarás cosas. ¿Hay alguien que te las traiga?» Elena asintió y pensó en Diego. ¿Sería capaz de soportarlo? ¿Debería contarle a Martín lo que había pasado o era mejor no molestarlo? Diego llegó al día siguiente. Le entregó en silencio a Elena la bolsa con las cosas que le había pedido y luego la miró con culpa. «No llamé a mi papá, en todo caso». Elena asintió. «Y no hace falta que lo molestes. Yo estoy bien y estoy segura de que estarás bien sola en casa. Trata de mantener las cosas ordenadas. Es todo lo que te pido». Diego sonrió levemente y asintió. «Lo haré lo mejor que pueda, y me perdonarás. No sé por qué actué como lo hice. No es culpa tuya que tus padres se separaran». Elena miró a Diego sorprendida. Había estado segura de que él pensaba que ella tenía la culpa, y ahí estaba equivocada. «Papá me contó que mamá tenía otro hombre. Con él se fue a Bali. Ella había tenido otro hombre hacía mucho tiempo, y papá fingió que todo estaba bien. No te enfades conmigo por lo que hice. Intentaré compensarlo». Elena sonrió y le tendió la mano a Diego. Él la estrechó tímidamente, y ella se dio cuenta de que el chico lo intentaría de verdad. No era malo, y no quería que Elena pensara que lo era. Era solo que Diego era un adolescente que necesitaba tiempo para darse cuenta de lo estúpido e imprudente que había sido. Y ella necesitaba tiempo para ser paciente y soportar un periodo de adaptación con el hijo de su marido. Parecía haber transcurrido el tiempo suficiente para considerar que habían encontrado un lenguaje común. Aunque con gran dificultad, pero lo hicieron.